La segunda venida y el cielo. Capítulo 12. Algunos que no estarán allí. Caín. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora, hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. La esposa de Lot. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma, y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios, porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Aunque fue muy favorecida al ser llamada que saliera de la ciudad impía, creyó que se la trataban duramente, porque tenía que dejar para ser destruidas las riquezas que habían acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. El rey Saúl. Saúl sabía que con ese último acto, el de consultar a la pitonisa de Endor, cortaba el último tenue vínculo que lo unía a Dios. Sabía que si antes no se había separado voluntariamente de Dios, ese acto sellaba definitivamente esa separación. Había hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. La copa de su iniquidad se había colmado. Judas. Dios ha señalado medios, si nosotros los usamos con diligencia y con oración, para que ningún bajel naufrague, sino que capee la tempestad y ancle finalmente en el cielo de bendición. Pero si despreciamos y descuidamos este equipo y este privilegio, Dios no obrará un milagro para salvar a ninguno de nosotros, y estaremos perdidos como lo estuvieron Judas y Satanás. Herodes, Herodías, Pilato y las personas involucradas directamente en la crucifixión de Jesús. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte. La oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos, que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor
recuerda el papel que desempeñó. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias, los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes, y la muchedumbre enloquecida que gritaba: «Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: «Él murió por mí». Los que pusieron en ridículo su aserto de ser el Hijo de Dios enmudecen ahora. Allí está el altivo Herodes, que se burló de su título real y mandó a los soldados escarnecedores que le coronaran. Allí están los hombres mismos que con manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus sagradas sienes la corona de espinas, y en su dócil mano un cetro burlesco, y se inclinaron ante él con burlas de blasfemia. Los hombres que golpearon y escupieron al príncipe de la vida tratan de evitar ahora su mirada penetrante y de huir de la gloria abrumadora de su presencia. Los que atravesaron con clavos sus manos y sus pies, los soldados que le abrieron el costado, consideran esas señales con terror y remordimiento. Los sacerdotes y los escribas recuerdan los acontecimientos del Calvario con claridad aterradora. Llenos de horror, recuerdan cómo, moviendo sus cabezas con arrebato satánico, exclamaron: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere». Recuerdan a lo vivo la parábola de los labradores que se negaron a entregar a su señor los frutos de la viña, que maltrataron a sus siervos y mataron a su hijo. También recuerdan la sentencia que ellos mismos pronunciaron: «A los malos destruirá miserablemente el Señor de la viña». Los sacerdotes y escribas ven en el pecado y en el castigo de aquellos malos labradores su propia conducta y su propia y merecida suerte. Y entonces se levanta un grito de agonía mortal, más fuerte que los gritos de «sea crucificado, que resonaron por las calles de Jerusalén. Estalla el clamor terrible y desesperado: «¡Es el Hijo de Dios! ¡Es el verdadero Mesías!». Tratan de huir de la presencia del Rey de Reyes. En vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra desgarrada por la conmoción de los elementos. Nerón y su madre, los sacerdotes y pontífices papales. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan, y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires, mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes
que horrorizaron al mundo. Allí hay sacerdotes y prelados papistas, que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices, que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la Iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el Omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Los impíos de todas las generaciones. En terrible majestad, Él, Jesús, llama a los impíos muertos. Estos son despertados de su largo sueño. ¡Qué espantoso despertar! Contemplan al Hijo de Dios en su severa majestad y resplandeciente gloria. Todos, tan pronto lo ven, saben que Él es el crucificado que murió para salvarlos, aquel que aborrecieron y rechazaron. En número son como la arena sobre la orilla del mar. En la primera resurrección, todos surgen con la lozanía inmortal, pero en la segunda se ven en todos las señales de la maldición. Todos surgen como descendieron a sus tumbas. Los que vivieron antes del diluvio salen con su estatura gigantesca, más del doble de la altura de los hombres que ahora viven en la tierra, y son bien proporcionados. Las generaciones posteriores al diluvio fueron de una estatura menor. En un arrebato belicoso, señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos, y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas, maravillosas, hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos, cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Aquellos que viven en el egoísmo. Nadie piense que podría vivir una vida de egoísmo y entonces, habiendo servido a su propio interés, entrar en el gozo de su Señor. No podría participar en el gozo del amor desinteresado. No estaría preparado para los atrios celestiales. No podría apreciar la atmósfera pura del amor que compenetra el cielo. Las voces de los ángeles y la música de sus arpas no lo satisfarían. Para su mente, la ciencia del cielo sería un enigma. Los de espiritualidad embotada.
cuán poco sufren los jóvenes o se niegan a sí mismos por su religión. Apenas si se piensa en el sacrificio entre ellos. No imitan al modelo a este respecto. Vi que el lenguaje de su vida es: el yo debe ser complacido, el orgullo debe ser satisfecho. Se olvidan del varón de dolores, que conoció el pesar. Los sufrimientos de Jesús en el Getsemaní, su sudor, como de grandes gotas de sangre en el huerto, la apretada corona de espinas que hirió su sagrada frente, no los conmueven. Se han encallecido, sus sensibilidades están embotadas y han perdido toda noción del gran sacrificio hecho por ellos. Pueden quedar sentados escuchando la historia de la cruz y oyendo cómo los crueles clavos traspasaron las manos y los pies del Hijo de Dios, sin conmoverse hasta lo más profundo del alma. Dijo el ángel: si los tales fueran introducidos en la ciudad de Dios, y se les dijera que toda su rica belleza y gloria serán su disfrute eterno, no se darían cuenta de cuán elevado precio se pagó por esta herencia que se les destina. Nunca comprenderán las inconmensurables profundidades del amor del Salvador. No han bebido de su copa, ni han sido bautizados de su bautismo. El cielo se mancillaría si los tales moraran allí. Únicamente aquellos que han participado de los sufrimientos del Hijo de Dios y han subido de la gran tribulación y lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, pueden disfrutar de la gloria indescriptible y la belleza insuperable del cielo. Vi a un ángel de pie, con balanzas en la mano, pesando los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. En un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo, y en el otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. Y en este platillo se arrojaba toda la lectura de novelas, pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad y el orgullo, etc. ¡Oh, cuán solemne momento! Los ángeles de Dios están de pie, con balanzas, pesando los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. El platillo lleno de los pensamientos referentes a la tierra, la vanidad y el orgullo bajaba rápidamente, a pesar de que se sacaba pesa tras pesa de la balanza. El que contenía los pensamientos e intereses referente al cielo subía, mientras que el otro bajaba. ¡Qué liviano era! Puedo relatar esto como lo vi, pero nunca puedo producir la solemne y vívida impresión que se grabó en mi mente al ver al ángel que tenía la balanza que pesaba los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel: ¿pueden los tales entrar en el cielo? No, no, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana, y que a menos que se arrepientan prestamente y obtengan la salvación, perecerán. Aquellos que consienten y fomentan el pecado. Por causa del pecado, Satanás fue arrojado del cielo, y ningún hombre que consienta o fomente el pecado puede ir al cielo, porque entonces Satanás tendría nuevamente asidero allí. El cielo sería una tortura para los rebeldes. ¿Acaso podrían aquellos que han pasado su vida en rebelión contra Dios ser transportados de pronto al cielo y contemplar el alto y santo estado de perfección que allí se ve, donde toda alma rebosa de amor, todo semblante irradia alegría,
La música robadora se eleva en acordes melodiosos en honor a Dios y al Cordero, y brotan raudales de luz del rostro de aquel que está sentado en el trono e inundan a los redimidos. ¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro. Nunca aprendieron el lenguaje del cielo, y ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La gloria de Dios, un fuego consumidor. Ansiarían huir de aquel santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. La segunda venida y el cielo. Capítulo 13. 1000 años en el cielo. Los impíos advierten que su vida ha sido un fracaso. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos se enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos, pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Habían dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de obrar con justicia y de amar la misericordia. Habían tratado de enaltecerse y de obtener el homenaje de sus semejantes. Ahora están despojados de cuanto los hacía grandes y quedan desprovistos de todo y sin defensa. Ven con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su Creador. Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales y no procuraron hacerse ricos en Dios. El resultado es que sus vidas terminan en fracaso. Sus placeres se cambian ahora en amargura y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Los impíos llenos de remordimiento. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. Los impíos son destruidos. La tierra queda desolada. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso
la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables. Por tanto son abrasados los habitantes de la tierra. Toda la tierra se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el terremoto, yacían en ruinas. Las montañas, descuajadas de sus asientos, habían dejado grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los desmochados peñascos que había lanzado el mar o se habían desprendido de la misma tierra. Corpulentos árboles, desarraigados, estaban tendidos por el suelo. La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles durante 1000 años. Allí quedaría Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la tierra, para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado. Recluido en la tierra, no tendrá ocasión de ir a otros planetas para tentar y molestar a quienes no han caído. Durante todo ese tiempo, Satanás sufrirá muchísimo. Sus características malignas han estado en constante ejercicio desde su caída, pero se verá entonces privado de su poder y obligado a reflexionar con terror y temblor en lo que le reserva el porvenir, cuando haya de penar por todo el mal que hizo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer. Oí de parte de los ángeles y de los santos redimidos exclamaciones de triunfo que resonaban como 10.000 instrumentos músicos, porque ya no se verían ellos molestados ni tentados por Satanás, y porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y de sus tentaciones. Nuevamente mi atención fue dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían por el suelo. La ira de Dios se había derramado sobre los habitantes de la tierra mediante las 7 postreras plagas que les habían hecho morderse la lengua de dolor y maldecir a Dios. Los falsos pastores habían sido el objeto especial de la ira de Jehová. Aun estando en pie, se habían consumido sus ojos en sus órbitas y su lengua en su boca. Después de ser librados los santos por la voz de Dios, los impíos se volvieron unos contra otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín. El juicio de los impíos. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas, y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis: vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo
juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. El castigo de Satanás corresponderá a su culpa. También Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás había de ser mucho más terrible que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento había de ser incomparablemente mayor. Después de perecer todos los que fueron engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo. Satanás desterrado. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor. Y en presencia de la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes, y convertida en un desierto horroroso. La segunda venida y el cielo. Capítulo 14. El fin de la maldad. Jesús y la santa ciudad descienden a la tierra. Al fin de los 1000 años, Jesús, el Rey de Gloria, desciende de la santa ciudad, vestido con el fulgor de un relámpago, y se posa sobre el monte de las Olivas, el mismo monte de donde ascendió después de su resurrección. Tan pronto como él posó los pies en ella, se partió, convirtiéndose en una dilatada llanura, y es preparada para la recepción de la santa ciudad, en la cual está el paraíso de Dios, el jardín del Edén, que fue trasladado al cielo después de la transgresión del hombre. Ahora desciende con la santa ciudad, más hermoso y gloriosamente adornado que cuando fue removido de la tierra. La ciudad de Dios desciende y se asienta sobre la poderosa llanura preparada para este propósito. Cuando terminó el juicio de los impíos muertos, al final del milenio, Jesús salió de la ciudad, seguido por los santos y una comitiva de ángeles. Descendió sobre una gran montaña, que tan pronto como él posó los pies en ella, se partió, convirtiéndose en una dilatada llanura. Entonces alzamos los ojos y vimos la grande y hermosa ciudad, con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada lado, y un ángel en cada una. Exclamamos: ¡La ciudad! ¡La gran ciudad! Está descendiendo del cielo de Dios, y bajó con todo su esplendor y deslumbrante gloria, y se asentó en la vasta llanura que Jesús había preparado para ella. Las marcas de la maldición del pecado son visibles en los impíos resucitados.
Con terrible y pavorosa majestad, el Señor llamó a los impíos muertos. Son despertados de su largo sueño. ¡Qué terrible despertar! Contemplan al Hijo de Dios en su severa majestad y radiante gloria. Todos, tan pronto como lo contemplan, reconocen que es el crucificado que murió para salvarlos, a quien despreciaron y rechazaron. Son como la arena del mar. En la primera resurrección todos surgieron revestidos de inmortal lozanía, pero en la segunda se veían en todos los estigmas de la maldición. Los impíos resucitados reciben su castigo. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar. ¡Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección! Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, las huestes de los impíos exclaman: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra Él. La batalla final. Entonces, Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos, engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Habiendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. Satanás y sus seguidores marchan contra la santa ciudad. Al fin se da la orden de marcha,
y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército, cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades, desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. La coronación final de Cristo se realiza en presencia de todo el universo. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás, han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es: salvación a nuestro Dios y al Cordero. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Los impíos ante el tribunal de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder,
El Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono. Abriéronse los libros. Abrióse también otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, éstos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido. Pero cuán deseable no les parece ahora. Todo eso exclama el alma perdida. Yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo. Oh sorprendente infatuación. He cambiado la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon: no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Satanás reconoce que él mismo se ha excluido del cielo. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Los impíos reconocen la justicia de Dios. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de Él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de la melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos,
oh Rey de los siglos, y cayendo prosternados, adoran al príncipe de la vida. Dios es vindicado ante el universo. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado, ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todas tus obras te alabarán, oh Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán. La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por Él. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Los impíos se vuelven contra Satanás. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos, y con eso se sigue una contienda universal. La obra de Satanás terminada para siempre. Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no sólo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas, y el cielo y la tierra al contemplarlo
proclaman la justicia de Jehová. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos, y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían: Aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Por misericordia para con el universo destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. Así se pondrá fin al pecado y a toda la desolación y las ruinas que de él procedieron. El salmista dice: Reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos. San Juan, al echar una mirada hacia la eternidad, oyó una antífona universal de alabanzas que no era interrumpida por ninguna disonancia. Oyó a todas las criaturas del cielo y de la tierra rindiendo gloria a Dios. No habrá entonces almas perdidas que blasfemen a Dios, retorciéndose en tormentos sin fin, ni seres infortunados que desde el infierno unan sus gritos de espanto a los signos de los elegidos. La tierra purificada con fuego. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. El único recuerdo del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: Su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina
que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. La segunda venida y el cielo. Capítulo 15. La tierra renovada. Más glorioso de lo que podemos imaginar. El león, al que tanto tememos aquí, se acostará con el cordero. Todo en la tierra nueva será paz y armonía. Los árboles serán derechos y elevados, y no tendrán ninguna deformidad. Los santos ceñirán coronas de gloria sobre sus cabezas y tendrán arpas de oro en las manos. Tañirán esas arpas de oro, cantarán acerca del amor redentor y elevarán melodías a Dios. Olvidarán las pruebas y los sufrimientos que tuvieron en este mundo y que desaparecerán en medio de las glorias de la tierra nueva. Todo lo que hay de bello en nuestro hogar terrenal tendría que hacernos pensar en el río de cristal y los verdes prados, los árboles cimbreantes y las fuentes vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestro hogar celestial. Mundo de hermosura que ningún artista puede representar en el lienzo y que ninguna lengua mortal puede describir. Represéntese vuestra imaginación la morada de los justos y recordad que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación. El lenguaje humano es incapaz de describir la recompensa de los justos. La conocerán sólo los que la vean. El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Sólo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. El jardín del Edén restaurado. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ha de ser restaurado, más gloriosamente embellecido que al principio. Entonces, los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol
de la vida. Y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida. En el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. La visión de la señora White de la Tierra Nueva. Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra y nos posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada uno de sus 4 lados, y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos: ¡La ciudad! ¡La ciudad! ¡Ya baja de Dios del cielo! Descendió pues la ciudad y se asentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar las espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por 4 columnas engastadas de preciosas perlas, muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residencias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que entraban en las casas y, quitándose las resplandecientes coronas, la colocaban sobre el anaquel. Después salían al campo contiguo, a las casas, para hacer algo con la tierra, aunque no en modo alguno como para cultivarla como hacemos ahora. Una gloriosa luz circundaba sus cabezas y estaban continuamente alabando a Dios. Vi otro campo lleno de toda clase de flores, y al cortarlas exclamé: «No se marchitarán». Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo, y tenía reflejos de plata y oro, al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales. El león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos vivían allí, juntos, en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque, no sombrío como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado, y exclamamos todos: «Moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques». Atravesamos los bosques en camino hacia el monte Sión. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires
que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos, que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes, donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, y si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡Aleluya! Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo, salimos, y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí, venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, y respondió: todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió: debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. En el cielo todo es pureza y paz. Solo a través de Cristo usted puede estar seguro del cielo, donde todo es pureza, santidad, paz y bienaventuranza, donde hay glorias que ningún labio mortal puede describir. Lo más cerca que podemos llegar a una descripción de la recompensa que aguarda al vencedor es decir que es un peso de gloria mucho más abundante y eterno. Será una eternidad de bienaventuranza, una bendita eternidad, revelando nuevas glorias por las edades sin fin. No habrá árbol del bien y del mal en la tierra nueva. En la escuela de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del Edén. Ningún árbol del conocimiento del bien y del mal ofrecerá oportunidad a la tentación. No hay allí tentador, ni posibilidad de injusticia. Todos los caracteres han resistido la prueba del mal y han dejado de ser susceptibles a su poder. No habrá mar. El mar separa a los amigos. Es una barrera entre nosotros
y aquellos a quienes amamos. Nuestras relaciones son interrumpidas por el ancho e insondable océano. En la tierra nueva no habrá mar, ni lugar por donde andará galera de remos. En lo pasado, muchos que han amado y servido a Dios estuvieron atados a sus asientos en las galeras, obligados a servir a los propósitos de hombres crueles y despiadados. El Señor contempló su sufrimiento con simpatía y compasión. Gracias a Dios, en la tierra renovada no habrá torrentes impetuosos, ni profundos océanos, ni murmurantes olas que se mueven sin cesar. No más lágrimas o funerales. Cuando entremos en el reino de Dios, para pasar allí la eternidad, las pruebas, las dificultades y las perplejidades que tuvimos se hundirán en la insignificancia. En el hogar de los redimidos no habrá lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni indicios de luto. No dirá el morador: estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Nos invadirá una grandiosa ola de felicidad que irá ahondándose a medida que transcurra la eternidad. Penetre nuestra fe a través de toda nube de tinieblas y contemplemos a aquel que murió por los pecados del mundo. Abrió las puertas del paraíso para todos los que reciban y crean en él. Les da la potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Permitamos que las aflicciones que tanto nos apenan y agravian sean lecciones instructivas que nos enseñen a avanzar hacia la meta del premio de nuestra alta vocación en Cristo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre nuestro corazón esta esperanza. Vamos hacia la patria. El que nos amó al punto de morir por nosotros, nos ha edificado una ciudad. La nueva Jerusalén es nuestro lugar de descanso. No habrá tristeza en la ciudad de Dios. Nunca más se oirá el llanto, ni la endecha de las esperanzas destrozadas y de los afectos tronchados. Pronto las vestiduras de pesar se trocarán por el manto de bodas. Pronto presenciaremos la coronación de nuestro Rey. Aquellos cuya vida quedó escondida con Cristo, aquellos que en esta tierra pelearon la buena batalla de la fe, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. No habrá casamientos ni nacimientos. Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte, se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. No más noche ni necesidad de descanso. En la ciudad de Dios no habrá ya más noche. Nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agostará. No necesitan luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará. La luz del sol será sobrepujada
por un brillo que sin deslumbrar la vista, excederá sin medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un día eterno que no necesita sol. No habrá templo, sino comunión cara a cara. No vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo. Vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar para con los hombres. Pero entonces le veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. No más dolor, enfermedad o muerte. Oh, cuánto anhelo que Jesús venga. Anhelo ese hogar en el reino de gloria donde no habrá enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni muerte. Ni contienda, ni discordia. No hay voces de contienda que contaminen la dulce y perfecta paz del cielo. Sus habitantes no conocen tristeza, ni dolor, ni lágrimas. Todo está en perfecta armonía, en perfecto orden y en perfecta bienaventuranza. El cielo es un lugar donde la simpatía mora en cada corazón y es expresada en cada mirada. Allí reina el amor. No hay elementos desagradables, ni discordia o contenciones o guerra de palabras. El sábado continuará siendo observado en la tierra nueva. Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá en la nueva tierra por toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron, admirados, la obra del Creador, y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo. Entonces se echaron también los cimientos del sábado. Después de los 6 días de la creación, Dios reposó el séptimo de toda la obra que había hecho, y lo bendijo y santificó, porque en dicho día había reposado de toda su obra. El sábado fue instituido en el Edén antes de la caída, y lo observaron Adán y Eva y toda la hueste celestial. Dios reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Vi que el sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran Creador. El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del Decálogo, es la obligación imperecedera. Acerca de aquella ley de la cual el 4º mandamiento forma parte, Cristo declara: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra, renovada y glorificada, subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Comunión con los fieles de todas las edades. Allí los redimidos
conocerán como son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, los lazos sagrados que unen a toda la familia en los cielos y en la tierra. Todo eso constituye la dicha de los redimidos. La felicidad de los otros es el gozo de los redimidos. En el cielo todo es noble y elevado. Todos buscan el interés y la felicidad de otros. Ninguno se dedica a velar por sí mismo y a cuidarse a sí mismo. El principal gozo de todos los seres santos es presenciar el gozo y la felicidad de aquellos que los rodean. El pueblo de Dios está en casa, en la tierra nueva. En la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria. Allí conduce el divino pastor a su rebaño, a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para el servicio de las naciones. Allí hay corrientes que manan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Mi pueblo habitará en mansión de paz, en moradas seguras, en descansaderos tranquilos. No se oirá más la violencia en tu tierra, la desolación y la destrucción dentro de tus términos, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Edificarán casas también y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán más para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Mis escogidos agotarán el usufructo de la obra de sus manos. Allí se alegrarán el desierto y el sequedal, y el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. En vez del espino subirá el abeto, y en lugar de la zarza subirá el arrayán. Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se estiará junto con el cabrito, y un niñito los conducirá. No dañarán, ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Los redimidos vivirán una vida activa y llena de propósito. En la tierra renovada, los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén en huertos y campos, y edificarán casas y moradas en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Allí se desarrollará toda facultad y toda aptitud aumentará. Se llevarán adelante las mayores empresas, se lograrán las más elevadas aspiraciones y se realizarán las mayores ambiciones. Y aún se levantarán nuevas alturas a las cuales llegar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender,
nuevos objetos que despertarán las facultades del cuerpo, la mente y el alma.